nosotros. El Señor va a estar revelando al uno y al otro y al otro y al otro de que su venida está encima, está a las puertas, en cualquier momento puede suceder. Entonces el enemigo, ¿qué está haciendo? Trayendo distracción y trayendo toda clase de engaños. Pero vamos a ir a la palabra que precisamente tiene que ver de eso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Amén. Yo en esta mañana quiero que ustedes vayan a la palabra del Señor conmigo, al capítulo 3 del libro de Mateo. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3 del 1 al 11. Dice la escritura, dice: predicación de Juan el Bautista. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de cabra y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Por quién? Por Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista era en realidad el profeta Elías, quien había hecho parte del antiguo pacto de la ley. Y eran bautizados por el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos, escúchenlo bien, y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén. Qué bendición esta palabra. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a seguir adelante en la palabra que hoy les quiero compartir. Sabemos, los que estamos aquí, prácticamente todos que nos hemos congregado durante este último año y unos cuantos meses, lo que en este lugar estamos predicando. ¿Qué estamos predicando, iglesia? El nuevo pacto de la gracia en Cristo Jesús. Recordémonos que la Biblia tiene dos pactos, el antiguo y el nuevo. En este momento estamos predicando el nuevo porque usted y yo nacimos para este pacto, no para el anterior. Cuando Cristo murió en la cruz, murió ese pacto antiguo. Cuando Él resucitó, resucitamos nosotros con Él para un nuevo pacto, mejor que el que había. Entonces, en esa postura tenemos que estar nosotros siempre de entendimiento para saber que nosotros vivimos y somos salvos. No vamos a ser salvos, sino que somos salvos por gracia, no por lo que hagamos conforme a lo que era la ley antigua. Entonces hoy traigo un tema específico, y lo traigo porque me di cuenta de algo que días me invitaron a compartir la palabra del Señor por allá en un lugar, y de ese lugar, pues aquellas personas que me invitaron me contactaron con otras personas y tuvimos otra reunión en otro lugar, en Girona. Y estando allí me di cuenta de algo. Les había estado compartiendo cosas, así como a manera generalizada de lo que es el pacto de la gracia, y quizás no veía que estuvieran entendiendo mucho. Pero cuando compartí este tema me asombré de la forma como el Señor abrió el entendimiento a unas cuantas personas de las que estábamos ahí, y les reveló. Yo digo en mi fe que tengo, que les reveló. Ellos quedaron tan contentos, tan satisfechos, tan impactados estaban a través de este tema que les voy a compartir hoy a ustedes.
Aún había allí una pastora muy buscadora de la presencia del Señor, que nunca había entendido estas cosas, pero cuando le mostré este tema, ella quedó impactada. Y me ha llamado en esta semana y me ha dicho: pastora, esto que Dios les reveló a ustedes no es cualquier cosa, es demasiado grande, es demasiado bueno, es demasiado maravilloso. Y yo le decía: así es, esto no es cualquier cosa. Que Dios nos haya revelado a nosotros este pacto de gracia no es cualquier cosa. Y yo no me voy a vanagloriar, quizás diciéndolo de manera arrogante: guárdame, Señor, porque eso es completamente en contra de la santidad y de la integridad que Dios quiere para nuestras vidas. Pero es muy poca gente en el mundo la que conoce esta verdad de vivir por gracia sin mezclar en absoluto con el pacto de ley. Es la bendición más grande que Dios le puede traer a una persona, a una familia, a un ministerio, y Dios se lo ha colocado. Todo esto que vemos es apenas voluntad de Dios. Para cuando Dios les revele esto, verán que nos tendremos que ir rápidamente de aquí, porque no vamos a caber. No vamos a caber en este lugar. Será grande porque es una cosecha que traerá directamente el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el tema que les traigo en esta mañana se llama bautismo y templo en el nuevo pacto. Amén. Bautismo y templo. O sea, todo lo que la ley había establecido allá antes de que apareciera el Señor era para ese pacto. Y ustedes saben que, hablando de bautismo y hablando de templo, que es de lo único que voy a hablar hoy, el templo de aquel tiempo de la ley, ¿cuál era? El majestuoso. El que construyó, ¿quién? Salomón. Que no era cualquier cosa, que duraron ¿cuánto? 46 años construyéndolo. Más de 46 años construyéndolo. El templo más majestuoso, que tenía oro por todos lados, que tenía las mejores cosas por todos lados, que no se comparaba con nada, era el emblema para la nación de Israel. Era un templo, ¿qué? Físico. Diga conmigo, templo físico. Pero en este tiempo Dios quiere un templo espiritual. Amén. Asimismo, en aquel tiempo, el bautismo en agua, sumergir a las personas en las aguas, era el bautismo físico. ¿Y por qué físico? Porque había que usar a un hombre o a varios hombres o a varias personas para poder ejecutar ese bautismo. Y había que usar agua tangible que usted la podía tocar, que si estaba más caliente o más fría, o más pura o más limpia o más sucia, al bautismo de hoy, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Todo aquello era sombra de lo que había de venir. Allá estaba la ley, pero allá estaba la gracia. La gracia es Cristo, el que vino después de haber dejado la sombra que era el pacto de la ley. ¿Me están entendiendo? Amén. ¿Estamos entendiendo? De igual manera, si alguien no entiende, ahí queda el video para que ustedes luego lo miren otra vez y se puedan empapar de estas enseñanzas, de este conocimiento tan tremendo, para que entren en el reposo de Cristo, para que entren en el descanso que es Cristo Jesús. Doy la bienvenida a los que están en las redes sociales, que están en Facebook. Dios los bendiga. A mí se me olvida porque soy como muy distraída con eso, siempre estoy desconcentrada, pero que Dios los bendiga y que el Señor les ayude grandemente. Entonces, tan importante nosotros poder entender en este tiempo, caramba, si estamos en un pacto de gracia, ¿qué era ley? Para no vivirla, para no vivir por ella, para no practicarla, para no imponérsela a nadie, porque cada vez que nosotros tomamos de aquí para pasar aquí, lo que hacemos es colocarle yugo pesado al pueblo, yugo pesado a los hijos, yugo pesado a la familia, cuando queremos imponerles estas cargas tan pesadas que eran aquí en el pacto de la ley. Ustedes saben que el pacto de la ley constaba de 613 leyes, amén. Pero Jesús vino a traer una sola ley para cambiar, para reemplazar estas 613 por una ley. ¿Cuál fue esa ley? Usted cumple esa ley y nadie le puede refutar
¿por qué no cumple las 613? Porque con toda libertad le podemos decir a las personas, con esta ley que Cristo vino a traer y que yo la estoy cumpliendo, cumplí ya todas aquellas 613. Esa ley es el amor. Un mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor Jesucristo cuando vino aquí a la tierra. Un mandamiento, uno solo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nosotros tenemos que vivir ese mandamiento. No puede haber en mi corazón rencor, ni ninguna clase de rencilla contra nadie, ninguna falta de misericordia contra nadie, porque cuando yo tengo el amor de Dios que es derramado sobre mí primero, Dios lo derrama sobre mi vida para que yo lo derrame sobre los demás. Yo no puedo hacer acepción de personas, yo no puedo estar en pleito con nadie. Dice la palabra, en lo que dependa de ustedes, estén en paz con todos. Amén. Entonces, qué impresionante y maravilloso regalo el que el Señor Jesucristo vino a traernos, a quitarnos ese yugo pesado que estaba sobre nuestros hombros. Por causa de la ley nosotros estábamos en pecado. Por causa de la ley la nación de Israel ya no podía más, porque cada cosa era una ley que les decía, usted está incumpliendo, usted es transgresor, usted es culpable, usted está perdido, usted está condenado. En esa condición, bajo todo ese régimen tan tremendo, ellos no podían tener paz, ni tranquilidad, ni reposo, ni descanso, ni nada de lo que hoy Jesucristo vino a traernos. El mismo pueblo de Dios había caminado en este yugo de leyes, porque desde cuando nosotros llegamos a las iglesias ya nos lo infundieron. Ellos, los predicadores, ya habían sido engañados y ya estaban predicando esto, y nosotros llegamos y nos engañaron. Pero en este tiempo final, antes de que el Señor Jesucristo venga, va a venir una lluvia torrencial. Amén. ¿Cuántos quieren la lluvia torrencial? Amén. Pero no la de agua que hace destrucción, que trae avalanchas y destruye casas y lleva gente arrastrada. No, la lluvia torrencial del Espíritu Santo, la lluvia tardía que está escrita en la palabra. Esa lluvia torrencial la estamos esperando y va a venir para poder rescatar a todos los pastores, a todos los evangelistas, maestros, profetas, servidores, mujeres y miembros de las distintas denominaciones en toda la tierra, porque si no fuera así, el pueblo de Dios mismo estaría casi perdido. Pero saben una cosa, Dios tiene cada palabra preparada para cada momento en especial. El Señor dijo que nadie nos arrebataría de sus manos, que en sus manos nosotros estamos seguros. Aunque el enemigo, con todo esto que estamos viendo, intenta atraparnos, intenta quitarnos de las manos del Señor, el Señor dijo, de mis manos nadie los puede arrebatar. Muy osado, muy atrevido sería el enemigo que pretendiera seguir haciendo eso. Entonces, para que eso no sea más, el Señor va a traer ese despertar pronto. Va a traer ese despertar, porque de otra manera el pueblo estaría en graves problemas. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando leíamos ahí en lo que acabamos de leer en Mateo 3:1, que leímos apenas hasta el 10, bueno, ahorita leemos el otro versículo, ¿qué miramos? ¿Que quién era el que estaba a la orilla del Jordán bautizando? Juan el Bautista. Vuelvo y le digo, el espíritu de Elías, el profeta que era de la ley, cuando muere, reposa en Juan el Bautista, porque así estaba determinado por Dios, para que Juan el Bautista viniera a abrir, solamente a abrir el camino, a preparar el camino para que el nuevo pacto, Cristo Jesús, entrara a tomar posesión. Maravilloso. Entonces Juan el Bautista, por eso nosotros miramos que la predicación de Juan el Bautista es tipología de la ley, porque en la ley la predicación era arrepiéntanse, pecadores, porque si no el juicio de Dios los va a consumir, van a ser muertos y lanzados al infierno. Esa es la predicación de la ley, porque la ley todo el tiempo
tiempo tiene el dedo señalador, acusador, diciéndole al ser humano: está perdido, está condenado. Pero para eso vino Cristo, a quitar ese dedo señalador y a dar libertad al cautivo. Entonces Juan el Bautista predicaba de esa manera. Por eso decía que versículo 2 dice: y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. No encuentro la palabra, dice, ya, el versículo 7 dice: al ver él, ¿quién? Al ver Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos. ¿Quiénes eran los fariseos y los saduceos? Eran unas sectas dentro de los judíos. Aparte de que los judíos estaban bien descarriados, ellos eran todavía más reconocidos por su forma descarriada en la que vivían. Eran hipócritas, eran completamente fuera de lo que Dios quería, los fariseos y los saduceos. Entonces Juan el Bautista dice que al ver a los fariseos y a los saduceos que venían a su bautismo, al bautismo de la ley, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sabe por qué Juan el Bautista les decía eso? Porque Juan el Bautista sabía que aunque se bautizaran en agua, si no tenían un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión a Cristo, igual estaban perdidos aunque estuvieran bautizados en agua. ¿Saben? Porque el bautismo en agua en realidad no cambia a las personas. Lo que nos cambia a nosotros es el ser bautizados con el Espíritu Santo. Eso sí nos cambia, eso sí nos transforma. Entonces dice ahí el versículo 8, les decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Pero ningún ser humano podrá tener frutos dignos de arrepentimiento en sus propias fuerzas, porque en sus propias fuerzas es como nosotros quizás lo veníamos haciendo, que siempre uno dice: no, yo no tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello, no voy a ir a tal lado porque es que de pronto peco, me contamino. Llega el momento en el que el Señor le dice a la persona o a las personas: aunque lo intenten 1 y 1000 veces, siempre terminarán haciendo las cosas mal. Porque es que no se trata de lo que nosotros hacemos, se trata de lo que el Señor Jesucristo ya hizo en la cruz. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en la cruz? Te perdonó, te limpió, te salvó, te justificó, te perfeccionó y te presentó justo delante del Padre Celestial. La justicia de Cristo es la que nos cubre a nosotros, para que el Padre nos vea limpios, para que nos vea perfectos. No es mi justicia, no es por lo que yo haga. Esas justicias mías, el Señor claramente lo dijo en el libro de Isaías, son como trapo de inmundicia. Si yo me presento delante del Padre diciéndole: Señor, heme aquí, estoy como una santica, es que no voy a ningún lado para no ver al pecador y para no ver nada que te desagrade o que quizás contamine mis ojos, y aquí he estado orando 24 horas 7 todos los días de la semana, y sé que soy injusta por todo esto que he hecho, y el Señor me va a decir: ¿sabes qué? Esa justicia para mí es como trapo de inmundicia. Si no recibes mi justicia, que es en Cristo Jesús, no tienes ingreso ni entrada en el reino de los cielos. ¡Qué tremendo! ¡Qué impresionante lo que Dios hizo por nosotros! Su regalo de gracia. Por eso se llama buenas nuevas de salvación. No dice que el evangelio que Cristo Jesús vino a traer es malas noticias de condenación. Dice que se llama buenas noticias de salvación. Lo decimos, buenas noticias de salvación. Amén. Entonces le dijo: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Ustedes saben lo que dice Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu Santo. Cuando una persona verdaderamente tiene frutos dignos de arrepentimiento, hace o deja ver dentro de ella el fruto que dice Gálatas 5:22.
en esa persona hay amor, hay gozo, hay paz, hay bondad, benignidad, hay fe, hay templanza, hay paciencia, hay mansedumbre y muchas otras cosas más. Porque esto no es el todo del fruto del Espíritu, esto es apenas una parte. Acordémonos que Dios es infinito en todo. Entonces todo esto se empieza a ver en la persona que ha tenido un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Cristo mismo se encargó de traerlo a ese arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, vamos a ir a Mateo 3, 13 al 17. Ahí vamos a hablar acerca de ¿qué? Del bautismo de Jesús, ¿cierto? Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. Escuchen con oídos atentos para que puedan entender el misterio. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Recordemos que Jesús es la gracia. Y la gracia viene a la ley para ser bautizada por la ley, como extraño, ¿cierto? Entonces mire lo que pasa ahí, dice. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía. Claro, no era para menos. ¿Cómo era esto? Que siendo usted la gracia, siendo usted la perfección y siendo yo la ley, quizás decía Juan el Bautista, usted viene a mí para que yo lo bautice. Debiera ser yo el que debiera venir para que tú me bautices. Pero el Señor, mire lo que le responde. Dice el versículo 14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Claro, era apenas normal que Jesús, siendo Dios, siendo la perfección, siendo la gracia, viniera a Juan. ¿Por qué? Porque era el propósito de Dios, de que Jesús cumpliera absolutamente toda la ley, siendo el mismo Dios, pero porque venía en el propósito del Padre a quitar el yugo de la ley. Él tenía que experimentarla absolutamente para luego hacer lo que dice Hebreos, poder compadecerse de nosotros. Si Él no lo sintiera, si Él no lo viviera, ¿cómo podría compadecerse de nosotros? Por eso Él nace bajo la ley, es circuncidado al 8º día como cualquier otro niño. Ustedes saben lo que era la circuncisión, ¿verdad? Cortarle el prepucio del pene a los varones. ¿Y eso representaba qué? Representaba que hacían un compromiso firme con la ley para cumplirla completamente sin faltar. Jesucristo no fue la excepción, Él se circuncidó. Toda la nación de Israel estaba circuncidada, pero nadie la había podido cumplir por lo dura que era de cumplir. Pero Jesús viene, nace de María, se circuncida al 8º día y empieza su vida bajo la ley. Todo bajo la ley, vive bajo la ley. Cuando llega a su edad de 30 años, busca a Juan el Bautista para que lo bautice en el bautismo de la ley, que es el bautismo físico en agua, tangible, en el agua que nosotros quizás diariamente tomamos, que diariamente consumimos y de la que hacemos uso para todas nuestras necesidades. Amén. ¿Sí me están entendiendo, verdad, iglesia? Aleluya. Entonces, luego el Señor Jesucristo tiene que ir a la cruz para, con el sufrimiento de la muerte en la cruz, cerrar el cumplimiento de todo lo que era la ley y poderle dar paso al nuevo pacto. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros miramos esta escritura, entendemos la causa por la que el Señor Jesucristo se bautizó, porque muchas personas le dicen, a mí me lo han dicho enseñando el pacto de la gracia, me dicen, pastora, pero si usted me dice que la ley no tenemos que cumplirla y el bautismo de Jesús era de la ley, ¿por qué Él se bautizó? Pues por lo que les acabo de decir. Pero quiero hacerles un repaso en lo que había escrito aquí, porque Él vino para cumplir la ley y así poder darle paso a un nuevo y mejor pacto. Porque Él nació bajo la ley, fue circuncidado, creció bajo la ley para poder cumplir la ley como estaba predestinado por Dios, para cumplir así el plan perfecto de salvación a la humanidad, recordando que fue el único que pudo cumplirla completamente.
El Señor Jesucristo se bautizó para arrepentimiento de pecados. Este es el punto que más quiero tocar, el tercero. El Señor Jesucristo se bautizó en el bautismo de la ley, que era ¿para qué? Para arrepentimiento de pecados. Yo les hago una pregunta, oiga, ¿pero por qué el Señor Jesucristo se bautizó en ese bautismo para arrepentimiento de pecados si Él era Dios, si Él era santo, si Él era perfecto, si jamás había cometido errores? Fácil de entender. ¿Saben por qué se bautizó para arrepentimiento de pecados? Porque no era por arrepentimiento de pecados de Él, sino de los pecados suyos y míos, de toda la humanidad. Cuando Él entra a las aguas del Jordán, que es bautizado por Juan el Bautista, Él en ese momento no se está bautizando para pedir perdón por los pecados de Él, sino por sus pecados y los míos y los de toda la humanidad que vengan luego a Cristo. La puerta está abierta, toda la humanidad puede ser salva hoy, pero si no vienen a Cristo, se pierden el enorme regalo de salvación, y el día que se mueran, se van al infierno, porque nunca quisieron recibir un regalo que no cuesta nada, solo recibirlo. Impresionante la magnitud de lo que es la gracia que Jesucristo vino a traernos. Amén. Entonces, Él nunca se bautizó por los pecados de Él, porque Él nunca los tuvo. Él se bautizó en agua, en el bautismo de la ley, para arrepentimiento de los pecados de la humanidad. Miremos en Mateo 21, versículo 25, algo importante, me pareció esto, un punto muy bueno de poderlo tocar en esta palabra. Mateo 21, versículo 25. La palabra del Señor dice así, versículo 25. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Una pregunta que el Señor Jesucristo le hace a la multitud que está frente a Él. Estaban allí judíos, toda clase de judíos, estaban allí quizás fariseos, maestros de la ley, también estaban sus discípulos con Él. Pero el Señor le hace a ellos una pregunta y les dice: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? Y les hace otra pregunta: ¿del cielo o de los hombres? Y leamos lo que sigue diciendo ahí. Dice: ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirán: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Ellos no sabían, ni siquiera tenían idea de dónde era el bautismo en agua. Pero lo más curioso es que el Señor le dice: y no sabemos. Y Él también le dijo: tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas, porque es que estaban era como en un enfrentamiento, porque le habían dicho al Señor: ¿con qué autoridad usted viene a hacer las cosas que hace? Entonces el Señor los confrontó de esa manera. Pero la respuesta, en realidad, la respuesta de esa palabra que está ahí es lo que explicamos anteriormente en Mateo 3, del 1 al 11, cuando hablábamos acerca de cuando Juan el Bautista está en el río Jordán. Cuando Juan el Bautista está en el río Jordán bautizando, y llegan allí todos aquellos hombres para ser bautizados, creyendo que de esa manera podían escapar de la ira venidera. Cuando Juan les dice: ¿quién los enseñó a escapar de la ira venidera? Hagan más bien frutos dignos de arrepentimiento si de verdad quieren escapar de la ira venidera. Entonces con eso podemos dar por sentado, por entendido, que el bautismo en agua no es el bautismo del nuevo pacto. El bautismo en agua es apenas una sombra de lo que había de venir, lo cual es el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que en este tiempo pedir al Señor que nos envíe. La palabra del Señor nos enseña que Cristo es el que envía al Espíritu Santo sobre nosotros.
Hay que pedirlo con intensidad. Señor, envía tu Santo Espíritu sobre mi vida. Necesitamos ese bautismo. Necesitamos ser llenos con la presencia del Espíritu Santo para poder entender este misterio y no andar como aquellos de aquel tiempo, echándole mano a las leyes de Moisés, queriendo traerlas para hacer un revoltijo entre gracia y ley, lo cual al Señor le desagrada enteramente. Y no solamente eso, sino que trae grandes y terribles consecuencias para el pueblo que está pretendiendo alcanzar la bendición. Quizás nosotros nunca nos hemos llegado a imaginar por qué causa, si el Señor Jesucristo dijo que por su llaga nosotros fuimos curados, ¿cuál es la causa por la que el cristiano se enferma? Sencillo, porque está tocando leyes, porque está pretendiendo vivir por leyes. No es que yo tengo que hacer y hacer, cuando el Señor le dice no tienes nada que hacer, lo único que tienes es que creer en que yo ya lo hice todo por ti. Alabarle, exaltarle, glorificarle es lo que nosotros debemos hacer. Agradecerle todos los días de nuestra vida y guiarnos por el Espíritu Santo, vivir una vida de santidad. Porque cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, entonces el Señor derrama su Espíritu Santo, lo deja que venga con poder sobre mi vida, y el Espíritu Santo que entra en mí me guía a la santidad. Y no me deja desviar ni al pecado, ni tampoco me deja desviar a la ley. Un pacto que ya tuvo su cumplimiento, un pacto que con la muerte de Jesús fue quitado del camino para darle paso a un nuevo pacto mucho mejor, como lo leía el pastor al comienzo en el capítulo 7 de Hebreos. Vuelvan y léanlo después de haber escuchado esta palabra para que miren la magnitud de la importancia. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Amén. Estamos entendiendo. Somos de la gracia. Somos de la gracia, no de la ley. La ley ya fue una historia del pasado, ya el Señor la quitó del camino, y ahora mis ojos y sus ojos deben de estar puestos en Cristo Jesús, solamente en Cristo. Y eso es lo que el Señor decía también hablando del yugo. La ley era un yugo pesado y difícil de llevar, pero en Mateo 11:30 el Señor dice que el yugo que Él vino a traernos es un yugo ligero y fácil de llevar. ¡Qué bendición tan grande! Yo no termino de agradecerle a Dios lo que hizo con nosotros de traernos este entendimiento hace 1 año y 2 meses. En agosto del año pasado trajo Dios esta revelación a nuestras vidas. Yo desde entonces le doy gracias a Dios permanentemente por esto. Vamos a mirar para confirmar lo que estamos hablando. Vamos a ir a Hechos capítulo 1 y vamos a mirar el versículo 4 y el versículo 5. La palabra es fiel, verdadera, y el Señor lo que quiere es que nosotros escudriñemos las Escrituras bajo la dirección del Espíritu Santo para que podamos entenderlas a plenitud. Dice la palabra en Hechos 1, 4 y 5. En este momento, cuando estamos mirando esta lectura, ya el Señor Jesucristo había muerto, había resucitado, y ahora se les había aparecido a los discípulos, pero ya transformado, completamente transformado. Y miren lo que les dice en el versículo 4, dice, o más bien Lucas, que es el que escribe y fue testigo de lo que el Señor dijo, fue el que escribió esto, dice, estando juntos les mandó. Está hablando el apóstol Lucas, quien fue el autor o el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál fue la promesa del Padre? Que les enviaría ¿qué? Al Espíritu Santo. Lo que nosotros necesitamos hoy, la llenura del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. No necesitamos otra cosa sino eso. Pero miren lo que dice el versículo 5, para darle confirmación a lo que yo estoy diciendo, que el bautismo en agua era el bautismo de la ley, no de la gracia. Versículo 5 dice, porque Juan, el bautista por supuesto, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, ese más vosotros nos da un salto de aquí
de la ley acá a la gracia. Ciertamente Juan el Bautista acá bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados aquí en la gracia. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Estamos entendiendo, ¿verdad? Un día de esto les pregunto, ¿de quién era el bautismo en agua? ¿De quién era el bautismo del Espíritu? Ustedes deben tener claridad, porque es importante. Mis hermanos, el bautismo en agua solo era una sombra de lo que había de venir. El bautismo del Espíritu Santo es definitivamente la misma persona que es Jesucristo. Miremos a ver qué dice Mateo 28, 19 y 20. Es importante este texto también porque es entendimiento lo que nosotros necesitamos, es entendimiento que nos da el Espíritu de Dios cuando viene a nuestras vidas. Quita el velo. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida, nos quita el velo que el estar leyendo las leyes de Moisés nos había dejado. Esto lo dicen las cartas del apóstol Pablo. El mismo velo todavía le queda a los que están en la ley, porque mientras sigan leyendo a Moisés, el velo seguirá quitado, pero cuando pongan sus ojos en Cristo, por Cristo será quitado. Dice la Escritura en Mateo 28, 19 y 20. Aquí estamos hablando de la gran comisión, el momento cuando Jesús reúne a sus discípulos y les da el mandato de ir. ¿A qué? A hacer discípulos y a bautizarlos. Amén. Escuchen esto, a hacer discípulos y a bautizarlos. Entonces la gente nos puede decir, pero ¿cómo así? Otra vez como le dicen a uno, ¿por qué Jesús se bautizó? Y le van a, pero el Señor Jesucristo los envió a hacer discípulos y a bautizarlos. De una vez la mentalidad de uno corre a que esa ordenanza que el Señor les estaba dando ahí, les estaba diciendo bautícenlos en agua. No los estaba mandando a bautizarse en agua. Mire lo que dice. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero entonces ustedes háganme la pregunta y digan, pastora, entonces, ¿de qué bautismo estaba hablando el Señor a sus discípulos? Sencillo. El Señor les había dado la orden, ¿cierto?, a los discípulos. ¿De qué? De discipular y de bautizar a los convertidos. Sin embargo, ellos nunca habían sido bautizados por el Señor. Los discípulos nunca habían sido bautizados por el Señor Jesucristo. Pero la orden de ir a bautizar y de hacer discípulos seguía firme. Bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero claro, ahora nosotros con el entendimiento que el Señor nos da, entendemos claramente que lo que el Señor les estaba mandando era a sumergirlos, porque el bautismo es una sumersión, no sé si así se dice, sumergirlos en las aguas, pero no en las aguas del río, ni del río Jordán, ni del mar Rojo, ni tampoco en ningún arroyo, ni nada de eso, sino los estaba mandando a sumergirlos en las aguas de su palabra. En las aguas de su palabra. Nosotros debemos ser sumergidos, pero en las aguas de su palabra, que son verdaderamente las que nos llevan al Espíritu Santo. ¿Saben lo que dice Juan capítulo 3 versículo 5? Muy similar a lo que estamos hablando. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Nicodemo? ¿Qué le dijo? ¿Quién se sabe la cita bíblica? En el versículo 5 dice, si no naces del agua, le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Pero si no naces del agua, de la palabra, porque su palabra
es como fuentes de agua, como manantiales, dice la Escritura, que saltan para vida eterna. De esa agua, a esa agua se hacía referencia el Señor cuando le dijo a Nicodemo: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces nosotros miramos que si la palabra del Señor son manantiales de agua que saltan para vida eterna, que nos lavan, que nos limpian, que nos purifican, que nos santifican, caramba, yo no tengo que estar pensando en bautizarme en aguas corrientes físicas, sino en las aguas espirituales de su bendita palabra. Conoceréis la verdad, dice el Señor, y la verdad nos hará libres. La verdad es su palabra. Cuando nosotros leemos su palabra y su palabra nos es revelada, ya no vivimos más bajo el yugo de la esclavitud que la ley nos había traído, ni que el pecado nos había traído, sino que ahora caminamos en libertad. Y en el capítulo 4, versículos 13 y 14 del libro de Juan, hablando de la samaritana, también hay una similitud importante. Dijimos capítulo 4, amén. Versículos 13 y versículos 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿De cuál agua? De la física, porque la samaritana había ido a sacar agua a un pozo y ella estaba con mucha dificultad tratando, porque el pozo era hondísimo, y estaba esperando como que alguien viniera a ayudarla a sacar agua. De repente Jesús se aparece en escena ahí y empiezan a tener una conversación entre la samaritana y el Señor Jesucristo. De repente el Señor le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, o sea, de las aguas espirituales, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Se dan cuenta? Es una manera de nosotros entender que no debemos tocar la ley y que debemos saber qué cosas eran de la ley para no pretender traerlas a nuestra vida. Especialmente nosotros como pastores, porque nosotros somos responsables por la grey que Dios coloca en nuestras manos. Si la grey se va al abismo, es culpa de nosotros. Si la grey se va a la presencia de Dios, es también responsabilidad de nosotros. Y es una victoria para nosotros. Por eso uno como pastor, o más bien una persona, no puede autollamarse como pastor, porque muchas veces cuando la gente se autollama, lleva mucho sufrimiento, porque Dios nunca lo llamó. Él se llamó solo y le toca enfrentar terribles situaciones. Pero hoy estamos, después de muchas situaciones difíciles que habíamos tenido que pasar, disfrutando de esta victoria que Dios nos ha entregado. El tiempo va que corre y apenas vamos en la mitad del camino, pero vamos a hacerle por ahí hasta las 11:10. ¿Amén? En Hechos capítulo 8, versículo 12, vamos a mirar lo que dice la Escritura. Hechos capítulo 8, versículo 12. La Escritura dice de la siguiente manera. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Vamos a leer de una vez el versículo 17 para adelantar. Dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder. Pero miremos que Simón ya se había bautizado en agua. Ahora, habiendo ya sido bautizado en agua, estaba cometiendo el peor error de su vida,
Dice que cuando, versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles, una cosa era él en el nivel que estaba y otra eran los apóstoles que ya habían sido llenos allá en el aposento con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los había llenado allá en el aposento alto, pero él se acababa de bautizar en agua y pensaba que este poder, este don se podía comprar con dinero. Dice, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, Pedro ya estaba lleno del Espíritu Santo, le dijo, tu dinero perezca contigo, pues porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Por qué no era recto el corazón de Simón? Porque apenas había sido bautizado en el bautismo en agua de la ley, pero no había tenido un encuentro con Jesús por medio del Espíritu Santo. Necesitamos como iglesia preparada para irnos a la boda del Cordero, tener ese encuentro con el Señor, y lo vamos a tener todos. Lo vamos a tener, pero hay que anhelarlo, hay que buscarlo, hay que pedirlo, hay que clamarlo. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a seguir mirando. Fijémonos que el apóstol Pablo, miramos que aquí quien estaba bautizando a Simón, ¿quién era? Felipe, ¿cierto? Felipe era uno de los discípulos también, pero la pregunta es, ¿por qué Felipe, siendo discípulo del Señor, estaba bautizando? ¿Saben por qué? Porque muchas veces entender este pacto de gracia no es tan fácil. Ustedes llevan un año largo escuchando este pacto, pero si yo me les acercara y les dijera, mi hermano, en lo que hace un año y 2 meses les estamos predicando, ¿qué ha entendido usted acerca del nuevo pacto a compararlo con el antiguo pacto? Quizás no era mucho lo que me podrían decir, porque no es fácil. Ellos, aunque habían sido visitados con el Espíritu Santo, pero su necesidad urgente era empezar a escudriñar las Escrituras para perfeccionarse en ella, en el entendimiento nuevo que el Espíritu les estaba trayendo, y poder impartir un buen mensaje a los oyentes de manera correcta, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 15 de segunda de Timoteo. Procura presentarte como obrero aprobado, que no tiene de qué arrepentirse, que hace uso correcto de la palabra de verdad, que es el Evangelio de Cristo. Eso fue lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Presentarnos como obreros verdaderamente aprobados delante de Dios, que sabemos usar bien la palabra de verdad. Ellos todavía quizás estaban demasiado nuevos de ese impacto del avivamiento que había venido sobre sus vidas, pero no habían tenido la capacidad todavía o el tiempo para escudriñar perfectamente las Escrituras, y había algunos que estaban bautizando todavía en el bautismo de la ley, porque Hechos de los Apóstoles ya es un libro del nuevo pacto. Entonces, en Hechos de los Apóstoles no debiera haber estas cosas. Quedaron esas intromisiones de cosas que eran de la ley en este libro de la gracia. Y mis hermanos, ahí quiero compartirles una revelación que también Dios me dio años atrás. Me la venía dando, pero cuando el Señor el año pasado me visitó el 19 de agosto con esta revelación, me la dejó clara. En todos los 27 libros, esto es como un anexo a la palabra que estoy dando, en los 27 libros que contiene el nuevo pacto, todo el Nuevo Testamento, solo 3 libros no tienen la firma de Cristo al final, que es el amén. La última palabra de cada libro del Nuevo Testamento termina amén. Y usted mira la última palabra de Gálatas, amén; de Romanos, amén; de Corintios, amén. Pero cuando usted mira Hechos de los Apóstoles, no termina con el amén. Cuando usted mira Santiago, no termina con el amén. Y cuando lee la tercera carta de Juan, no termina con el amén. ¿Por qué no terminan con el amén? Porque en esos 3 libros el Señor permitió que quedaran cositas como las que hoy estamos estudiando en Hechos.
cositas que eran de la ley, pero que los discípulos no supieron realmente enfocarlas de la manera correcta y quedaron ahí. Entonces el Señor por eso nos mandó: escudriñen las Escrituras bajo la dirección del Espíritu Santo. Y el Señor me daba esta revelación desde hacía varios años atrás, pero yo no la había podido entender con claridad. Cuando me vino en agosto esta revelación, lo comprendí, cuál era la causa. Y estos 3 libros siguen siendo del Pacto de la Gracia, pero hay que leerlos con mucho cuidado para mirar qué cositas quedaron por ahí que no eran relativamente al Pacto de la Gracia 100%, sino que se hizo algunas cositas por ahí mal hechas y ahí quedaron, pero no era porque ellos lo hubieran hecho a propósito, sino porque simplemente el Señor lo permitió para mirar también qué tanto nosotros escudriñamos las Escrituras, qué tanto estamos metidos, interesados en entender la palabra para poderla trazar bien y enseñársela a otros de manera correcta. Entonces, mis hermanos, fijémonos nada más que el mismo apóstol Pablo, siendo quien recibió el misterio de la revelación de la gracia, en el capítulo 9 de Hechos está cuando dice la palabra que el Señor le salió al encuentro en el camino de Damasco y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tu Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oh, pero Saulo de Tarso, siendo un hombre tan radical con la ley, ahora el Señor Jesucristo le estaba diciendo que era ¿qué? Un perseguidor de la gracia. Porque todo el que predica en este tiempo ley de Moisés es perseguidor de Cristo. Todo el que procura justificarse por la ley es perseguidor de Cristo. Entonces, cuando nosotros perseguimos a Cristo, nos sucede lo que le sucedió a Saulo. Tenemos la caída y tenemos el trato fuerte, porque no es así. Entonces resulta que el mismo Pablo en los Hechos de los Apóstoles aparece que él bautizó a una familia y a otras personas. Él dice: si a alguna familia como fulano y sutano bauticé y a otras personas no me acuerdo. Pero mire lo que pasa en 1 Corintios 1:17. Cuando ya está más avanzado Pablo en el conocimiento de la ley, en el conocimiento de la gracia que el Señor Jesucristo le ha revelado, mire lo que dice en 1 Corintios 1:17. Dice que Cristo Jesús no lo envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí están entendiendo? Pablo mismo, habiendo recibido semejante revelación, todavía no estaba 100% completo en saber exactamente qué debía hacer y qué no debía hacer. Por eso bautizó a algunas personas en agua, pero siendo redarguido por el Espíritu Santo, en 1 Corintios 1:17 dice: ciertamente Jesús, el Señor, no me envió a bautizar, sino ¿a qué? A predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora surge una pregunta de ahí: si el bautismo en agua fuera del nuevo pacto, igual el apóstol Pablo lo predicaría, lo enseñaría y lo practicaría. Pero él mismo lo dijo ahí, dijo: el Señor no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere decir que el bautismo en agua no hace parte del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que son las buenas nuevas de salvación. Su bautismo y mi bautismo definitivamente son por el Espíritu Santo, que es lo que verdaderamente trae arrepentimiento, conversión y nos lleva bajo la guianza del Espíritu Santo por un camino derecho y correcto que es Cristo Jesús, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, ni al pecado ni a la ley. Amén. Ya vamos a terminar. Toca dejar la otra parte para otra oportunidad, porque aleluya. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Entonces, mis hermanos, por esa causa, por las cosas que estamos hablando, fue que el libro de Hechos de los Apóstoles no tiene la firma. ¿Ya lo miraron? ¿Sí lo miraron que la última palabra no dice amén?
No tiene la firma del amén como los otros libros del Nuevo Pacto. Ni ese, ni Santiago, ni tercera carta de Juan no cierran con el amén del Señor. Recordemos que el Señor es el sí y el amén. Lo que Él dijo sí es sí, y lo que Él dijo amén es sí. Si no le dijo amén es porque hay que tener cuidado. Vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor en Hechos 18 al 23. No, mentiras. Eso ya lo tocamos. Olvidámoslo porque el tiempo avanza. Hechos 9, 17 y 18 también ya lo miramos. Amén, gloria al Señor. Vamos a mirar rápidamente en estos 15 minuticos, en estos 12 minuticos, vamos a mirar rápidamente con relación al templo. Dijimos que la palabra se llamaba bautismo y templo en el nuevo pacto. Amén. Entonces, rápidamente mirando acerca del templo. Hablamos algo acerca de que en la ley el templo era lo físico, ¿cierto? Pero en el pacto de Cristo Jesús, la buena nueva de salvación, lo que realmente Dios cela, lo que realmente a Dios le importa, lo que a Él le interesa, es otro templo. ¿Cuál? Nosotros, nuestro propio cuerpo. Este sí es el templo. ¿Y por qué el cuerpo de nosotros es el templo del nuevo pacto? Porque en el cuerpo suyo y en mi cuerpo el Señor Jesucristo derramó, depositó el Espíritu de Dios. Por eso este cuerpo ya no nos pertenece a nosotros, sino que es de Cristo, comprado por Cristo, y dentro de nosotros está la presencia del Espíritu Santo. El día que reconocimos a Cristo como nuestro Señor, fueron colocadas las arras. O sea, tú me perteneces. Hermana Diana, el Señor le dijo, tú me perteneces, hoy pongo las arras, el sello. Hermano Jaime, el Señor te dijo lo mismo, y a cada uno de los que estamos aquí, el Señor nos dijo, por cuanto me has reconocido como Señor y Salvador, coloco las arras de mi Santo Espíritu sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre cada uno, para saber que me perteneces. A partir de ahí empieza el Señor a hacer un proceso de perfeccionamiento hasta que somos llenados completamente. No solo las arras, sino el pago total. Cuando compramos una casa y damos una cuota inicial para apartarla, eso está apenas el negocio pisado. Pero cuando terminamos de pagarla, hacemos la escritura y es una pertenencia total. Amén. Entonces, mis hermanos, lo que hoy día Dios quiere es que nosotros tengamos claro que el templo del Espíritu Santo somos nosotros, y si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, yo tengo que cuidarlo. ¿De qué lo tengo que cuidar? Vamos a mirar. Voy a leer aquí algunas cosas que había apuntado. Dice, cuando Jesús aún no había sido sacrificado por la humanidad, entrando al segundo templo dijo, mi casa es casa de oración, ¿cierto? Pero en ese momento él todavía estaba bajo la ley, todavía no había muerto. Entonces, al estar todavía bajo la ley, el Señor, estando en la casa de oración, dijo, mi casa es casa de oración. Pero en realidad, al mismo tiempo, Él estaba haciendo de una vez referencia a lo que pronto vendría, que sería el templo espiritual que seríamos cada uno de nosotros. Mi casa es casa de oración, le estaba diciendo, y no cueva de ladrones. Esto no es lugar para venir a hacer desórdenes, y los sacó allá con juguete, con vara, echó las palomas fuera, que eso también tiene un entendimiento, no lo de las palomas, eso es cuando la gente negocia con el Evangelio. La paloma es tipología del Espíritu Santo, pero el negociar con palomas quiso decir el Señor, no negocien con la fe, no usen la fe para sacar provecho económico, no usen la fe para, como muchos sabemos en la tierra que lo han hecho. Dios nos guarde y nos libre de esas cosas. Entonces, mis hermanos, digo, mi casa es casa de oración, pero esto lo decía porque aún estaba bajo la ley, y en la ley el templo físico era lo más importante, como lo dijimos anteriormente.
era aún lo más sublime para ellos. Pero al mismo tiempo estaba profetizando o dando a entender que en el nuevo pacto que pronto establecería en el Espíritu, su casa de oración seríamos cada uno de nosotros, porque en nosotros Él colocó su Santo Espíritu. En la ley era donde se vivía el celo por la casa de oración física o templo físico, pero en el pacto de la gracia en Cristo Jesús, el celo es por nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo. Y es por esta causa que el Señor nos amonesta una y otra vez en su palabra sobre el cuidado de no permitir que de alguna manera nuestros sentidos sean engañados de la manera que Eva fue engañada por la serpiente astuta para contaminar nuestros sentidos, abriéndole puertas al enemigo. ¿Sabe que los ojos suyos, la boca, los oídos, ¿en dónde están? En su cuerpo. Pero su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso el Señor nos amonesta: no permitan, no dejen que sus sentidos sean engañados como fue engañado los sentidos de Eva. Eva fue engañada completamente por sus sentidos. Dice la Escritura allá en Génesis 3 que vio que el fruto era bueno y cogió el fruto. ¿Sí ve que contaminó sus ojos, contaminó sus manos, luego contaminó su boca cuando se comió el fruto, contaminó su olfato porque olió lo que olía el fruto y todavía ni más se lo dio a su esposo y contaminó todo? De la misma manera nosotros tenemos que cuidar nuestros sentidos que están en el cuerpo, que son el templo del Espíritu Santo, para que no se contamine el templo del Espíritu de Dios, que es nuestro cuerpo, que es la verdadera casa de oración en este tiempo. No podemos descuidarnos, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros cometemos pecados de fornicación, de adulterio, de injurias, de mentiras, de pornografía, de murmuraciones, de prácticas sodomitas, como mucha gente hoy día está cometiendo. Ustedes saben cómo está terrible por todas partes el homosexualismo, el lesbianismo y todas estas prácticas que eran netamente de Sodoma y de Gomorra, abortos, orgías, matrimonios igualitarios y toda clase de yugo desigual. ¿Por qué Dios habla de yugo desigual? Esto es más profundo. Esto no es solamente decir, no, es que un cristiano no se puede casar con un inconverso. Eso es yugo desigual, pero no es el todo. Yugo desigual es que aún muchas mujeres han escogido han escogido hasta un animal para tener sexo con él. Hay hombres que han escogido un animal para tener sexo con ese animal. O sea, ya es aberraciones, ya eso es extremo. Pero todo eso hace parte de lo que Dios dice. Son yugos desiguales. Y ningún yugo desigual es aprobado por Dios. ¿Por qué? Porque si mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, se une, dice la Escritura, a una ramera, a una prostituta, los dos son uno. El hombre que era santo, hijo de Dios, viene a ser como la ramera, contaminado de pecado. Por eso Dios no permite y no quiere que nosotros como hijos de Dios seamos engañados. Y uno es engañado especialmente a través de lo que oye con sus oídos y a través de lo que ve con sus ojos, a través de lo que habla con su boca. ¿Qué dice la palabra del Señor en Lucas 6:45? Dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso cada uno llena su corazón dependiendo la relación o la cercanía que tiene, bien sea con el mundo o bien sea con Dios. Si su cercanía es con el mundo, por supuesto que su corazón va a estar lleno de lo malo. Pero si su cercanía es con Cristo Jesús, su corazón va a estar completamente lleno de lo bueno que viene del Padre, que viene de nuestro Dios. Entonces, ya para cerrar, gracias a Dios lo logramos. Dice la palabra, o más bien Mateo 24, los discípulos del Señor pidiéndole al Señor una señal. Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida
Y el Señor Jesucristo les dijo en Mateo 24, hablando de las señales antes del fin, cuando Él venga y cuando se acaben todas las cosas en la tierra, en el versículo 24, 37 al 39, el Señor les dijo referente a los días de Noé. Dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Siguiente. Estoy leyendo él. Dice: porque como en los días antes del diluvio estaban ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Pero en realidad lo que el Señor estaba queriendo decir, en otras palabras, con esto de bebiendo, comiendo, casándose y dándose en casamiento, estaban distraídos. Estaban completamente concentrados en otras cosas, menos en lo que debían estar. En que el arca ya estaba lista, que en cualquier momento venía el diluvio y se los cargaba a todos si no acudían a recibir la gracia de Dios. En este tiempo la distracción está por todas partes. Para la muestra, un botón, miremos hoy cómo está el templo. Asolado. ¿Dónde está el pueblo? En cumpleaños, celebrando fiestas, comprando adornos para la Navidad, cosas que a Dios no le agradan, porque todo eso es movido por espíritus contrarios, espíritus de idolatría, alistando para celebraciones, en paseos tras paseos, y la mayor distracción, las redes sociales. Completamente distraídos, como en los días de Noé. Pero hay algo más allá también de los días de Noé. En los días de Noé, aquel tiempo, estaban de moda los famosos nefilines. No sé si ustedes conocen de eso. Era una especie de hombres gigantes, híbridos, que habían nacido de una mezcla entre los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Dice la palabra en Génesis capítulo 6. No lo vamos a leer, ustedes lo miran en casa. Esos gigantes que nacían con 6 dedos en las manos, con 6 dedos en los pies, con apariencia monstruosa, horribles, feos, que inspiraban terror y miedo, eran allá presentes en los días de Noé. Y el Señor dijo, como en los días de Noé. ¿Ustedes creen que es la excepción en este tiempo que estamos viviendo? Eso que les acabo de hablar, de los gigantes y de los que tienen apariencia de maldad y de perversidad, pues lo que hoy día, mis hermanos, no voy a nombrar la palabra, quiero que estén muy atentos, porque si la nombro es capaz que este video unos días y ya me lo quitan, y no me lo van a quitar. Van a mirar mi dedo y ya saben qué significa esto aquí, ¿cierto? Ya saben a qué estoy hablando. Pues es lo que están haciendo a través del chuzón que le están poniendo a la gente aquí. Ese chuzón que tiene otro nombre. A través de ese chuzón están haciendo que la genética de la gente se distorsione. Entonces toda esa gente que en este momento atrás, presente, y que los que vienen van a ser chuzados y van a pretender tener hijos, esos hijos, muchos de esos hijos van a nacer tipología de lo que el Señor les dijo, como en los días de Noé, los nefilines, desbaratados. Quizás la pareja tiene un hijo y cuando van a ver tiene cara de animal y cuerpo de hombre, o viceversa, o quizás tiene la cara desfigurada, o quizás por dentro viene vuelto nada, porque ese es el efecto de esto, del chuzón que le están colocando a las personas, para matarlas, para destruirlas internamente y para de esa manera asolar la tierra. Mis hermanos, la segunda que el Señor le dijo está en Mateo 24:15 o en Marcos 13:14. Dice, mas cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. La abominación desoladora, mis hermanos, yo quiero que estén atentos y me miren para que no se les olvide. La abominación desoladora que ya entró, porque ya empezó los primeros aires. Esto que estamos viendo, lo que hemos visto es apenas los primeros aires de la abominación desoladora. Pero esto se intensifica. Cuando el pueblo de Dios sea quitado de la tierra, que será muy pronto, esto se desbarata. Y será como ríos de muertos sobre la faz de la tierra. ¿A causa de qué? Del chuzón.
porque la abominación desoladora, el Señor le dijo, cuando vean ustedes la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. En ese tiempo que estaban bajo la ley, la abominación fue llevar un cerdo. Un hombre llevó un cerdo y lo sacrificó en el altar de Dios, lo degolló y regó toda la sangre del cerdo por encima de todas las cosas y aún encima del rollo, que en ese entonces no eran libros como esto en la Biblia, sino un rollo, derramó esa sangre de ese cerdo, que era un animal impuro, sobre la misma palabra de Dios. Eso fue una abominación que trajo desolación en ese tiempo que era de la ley, pero eso era apenas sombra de lo que había de venir en la gracia. En este tiempo final, aquellos hombres que no han entendido porque ellos siguen en la ley, están implantando la abominación desoladora, o lo que está causando la abominación desoladora aquí en las personas. Aquí, por eso dice, puesta donde no debe estar. ¿Sabe dónde es donde no debe estar? En el cristiano. Pero el Señor dijo, cuando ustedes vean la abominación desoladora puesta donde no debe estar, o sea, en mi pueblo, sepan que mi venida o que mi ira por mi pueblo está así a las puertas. Preparémonos, iglesia, no estemos distraídos, porque puede suceder que en cualquier momento sea, porque Dios es soberano y nosotros realmente, aunque hablamos de otras cosas que están escritas y que estamos esperando, pero Dios puede darle cumplimiento en un momento y estar listos para nosotros, para que el Señor venga. ¿Y qué de nosotros si estamos distraídos? ¿Qué de nosotros si seguimos en todas estas cosas que quizás hemos venido pensando que el Señor se demora, que todavía alcanzo a rumbear otro poquito, todavía alcanzo a perder el tiempo, a hacer otras cosas? Lo único que en este momento nos debe importar verdaderamente es estar verdaderamente listos para la venida del Señor mediante la presencia del Espíritu Santo que ha de ser colocada en nosotros. Mis hermanos, la mayor persecución no viene sobre la gente que esté en la gracia. La mayor persecución viene sobre la gente que esté tocando las leyes de Moisés. Por eso, asistan. Si no pueden asistir al culto, consúltenlo en casa para que hagan oído atento de la palabra que se predica. Compartan la palabra. Esta palabra salva vidas. La palabra que aquí se está predicando salva vidas. Y vendrá pronto día donde ustedes se darán cuenta que es así. Esta es la palabra que salva a la humanidad. Todo profeta que profetiza ley está profetizando mentira. Y toda voz de profetas mentirosos pronto será silenciada directamente por Dios. Porque es un tiempo donde solamente se hablará de su grandioso pacto de gracia, de salvación. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a pedirle al Señor Jesucristo que en su gran amor, bondad y misericordia, yo quiero colocar una canción mientras oramos, ella suena para que ustedes también mientras oran la escuchen, una canción que nos inspira buscar la presencia del Señor, que Dios nos atraiga hacia Él para que le conozcamos, para que le adoremos, para que le agradezcamos por todo lo que Él ya hizo por nosotros. Yo les pido a ustedes que dispongan su corazón en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Gracias te damos, Santísimo Dios, por tu misericordia. Gracias te damos, Santísimo Señor, por tu favor. Gracias por tu presencia en medio de tu pueblo, Jesús. Gracias, Señor mío, hoy en el nombre de Jesús bendecimos esta iglesia, Padre. Bendecimos cada miembro, Señor, de esta congregación, pero también bendecimos a tu pueblo en toda la tierra. Te pedimos, Padre, misericordia. Te pedimos tu favor. Te pedimos, Señor mío, que tu gracia nos alcance. Y no solamente a nosotros, sino al mundo entero. A la humanidad por la cual tú entregaste tu vida. Por la cual tú entregaste, Señor mío, tu vida hasta la muerte. Padre, te levantaste con poder venciendo la muerte para darnos vida eterna. Señor, hoy proclamamos que la puerta está abierta. Señor mío, para que todo el que venga a ti, Santísimo Dios, se
nombre